Buenas tardes, agradecer al colegio por esta invitación. No voy a ahondar mucho en el tema de phishing, que ha sido bastante bien expuesto por el compañero o por don Genaro. No obstante, es importante hacer un par de aclaraciones en el tema phishing. Phishing, su modalidad actual, tiene un cambio en lo que vimos en años anteriores. ¿Qué sucede hoy en día? Bueno, todo lo que ya dijo don Genaro y que han dicho los demás compañeros, más algunos alicientes. ¿Qué hacen hoy las bandas delictivas? Bueno, simple. Envían un correo, haciendo alusión a lo que dice don Manfred, donde ellos establecen que hay un bloqueo en su cuenta, que hay una deficiencia de seguridad, entre otros aspectos. Y ponen abajo en su página un link, en el caso mío, Banco Nacional, www.bnsr.fi.cr, que es mi dirección oficial. No obstante, esa dirección viene enmascarada. Lo que pasa es que muchos clientes ni siquiera se determinan que a la hora de posicionar el mouse sobre ese link, no es el link del Banco Nacional el que está expuesto o de cualquier otra institución, sino que si alguien posiciona su mouse sobre esa dirección electrónica, va a aparecer una dirección con un nombre cualquiera, lospatitos.com, que me va a llevar a una dirección que no es la página oficial de esa entidad financiera. Pero el cliente, por su desconocimiento o por omisión, simplemente no lo hace. Ingresa a ese link que ya captura o tiene la posibilidad de capturar toda la información del cliente y así, obviamente, materializar el fraude. Algo todavía más delicado y que estoy seguro que muchos de ustedes probablemente lo harán, es que cuando van a ingresar a la página de su banco, nadie va al browser y digita la dirección electrónica de ese banco, sino que lo más fácil es ir a Google o cualquier otro buscador y poner el nombre del banco o poner ahí la dirección del banco. Eso no se hace. Esa es la forma más simple donde un estafador puede capturar la información de un cliente para apoderarse de este tipo de información para materializar los fraudes. ¿Y qué culpa tenemos los bancos de eso? Para eso, a nivel de Internet, hay parámetros mínimos que yo debo establecer. Bueno, el cliente debe ir a su browser y poner www y la dirección electrónica a la cual quiere viajar, no a través de un buscador. O van y ponen su dirección en un buscador y toman las primeras apps y abren ese link, con lo cual automáticamente debilitan su seguridad. Entonces, si el cliente no está vigilante de a qué dirección está ingresando y no valida la información que está plasmada en el browser una vez que ingresan a esa página, automáticamente se está exponiendo. Aquí los compañeros han mencionado que otras modalidades para el tema phishing es cuando le llaman por teléfono, que se ganó un premio y suministran todos sus datos, el número de tarjeta, el CBV, el PIN de la tarjeta como tal, y ya con esa información yo puedo ingresar y hacer un cambio de claves en Internet Banking. Entonces lo primero que tenemos que hacer es delimitar. A ver, los bancos, o hablo yo por lo que hace el banco para el cual laboro, no solo publicamos en nuestra página de Internet las medidas de seguridad que un cliente debe tener, sino que constantemente estamos informando a nuestros clientes de las modalidades que existen, cómo debe accesar a Internet Banking y qué medidas de seguridad debe tener para poder utilizarlo. Lo que pasa es que normalmente los usuarios no leemos la información ni de los contratos, no leemos lo que nos ponen en las páginas de Internet, pese a que cuando alguien, no sé si alguno de ustedes ha ingresado a la página del Banco Nacional, lo primero que se van a encontrar es una alerta de seguridad que te dice qué no tenés que hacer, pero los clientes hacen justamente lo que esa página dice que no hay que hacer. Entonces, en materia de seguridad y administración de riesgos, los bancos sí tomamos las previsiones para el phishing. Ya aquí han hablado los compañeros de los tokens dinámicos y los tokens estáticos. Los OTP, un OTP es un token dinámico y la tabla dinámica que nos mencionaba don Manfred es un token estático. Entonces, si los clientes suministran esa información, más la información que ya vimos, CBV, tarjeta, PINes y demás, obviamente está exponiéndose. Entonces,
En principio, los bancos no deberían ser condenados por el tipo o por el mal uso de la información que hace un cliente. Si bien no son expertos en seguridad, para eso los bancos, los medios de comunicación y demás informan al cliente de que hay riesgos, de qué tipos de fraudes existen, cómo se mitiga y qué elementos de seguridad deben tener para que no suceda. Entonces, phishing tiene muchísimas ramificaciones que le han venido apareciendo del phishing original que tuvimos en el 2007-2008, donde sí, en efecto, fuimos condenados ampliamente, me parece que por un tema tal vez de desconocimiento en algunos casos. En tema o en materia de robo de tarjetas, bueno, en tema de robo de tarjetas tendríamos que hablar de phishing, de skimming, tendríamos que hablar de sus diferentes modalidades, porque tenemos skimming en cajeros automáticos, tenemos skimming en cualquier otro comercio, que son dos modalidades completamente distintas, pero comparten la misma ideología. Entonces, ya no hablamos solo de aquel cliente que le sustraen la tarjeta y que después va y dice que yo no hice las transacciones, pese a que le robaron la tarjeta. Sí, está bien, no hizo las transacciones, pero la responsabilidad de la custodia de la tarjeta es única y exclusiva del cliente. A ver, porque en el caso que ponían los compañeros, el ejemplo que ellos citaban, donde yo puedo ir a un cajero automático, puedo suministrar mi plástico para que alguien vaya a un ATM y retire efectivo y después decir, mire, yo no lo hice. O la costumbre que tenemos muchos de que le damos el PIN a nuestras parejas sentimentales o compañeros de trabajo para que vayan a un ATM. Ya ahí estamos abriendo una puerta de seguridad. Ahí ya estamos revelando la información personal en un núcleo que considerábamos de confianza. A ver, muchos pensarán, no, es que el colega es de confianza. ¿Hasta dónde? Los bancos tenemos casos de médicos, casos de abogados, que se han hecho fraudes entre colegas. Que usted diría, bueno, es un núcleo que no debería tener un fraude de esa índole, pero la tiene. Entonces, la información o la seguridad de la tarjeta normalmente es administrada por el cliente, no solo por los bancos. Si bien, por ejemplo, en los casos de ATM, bueno, tal vez para ustedes va a ser un poco difícil verlo desde ahí, eso es un skimmer de cajero automático. Es algo, bueno, esto es lo último que hay en Costa Rica, no a nivel mundial. A nivel mundial tenemos skimmers mucho más profesionales, mucho más pequeños, mucho más eficientes. El skimmer de ATM para los bancos se ha vuelto algo incontrolable. ¿Por qué? Porque algo tan pequeño como esto, que es del mismo color del anti-skimmer que tiene el ATM, pues simple y sencillamente no es detectado visualmente por un cliente. En ese aspecto los bancos sí asumimos responsabilidad, porque pensamos, y bueno, no todos los bancos piensan igual, claro está, pero al menos el que yo represento, cuando hay un tema de skimming en un ATM, nos hacemos 100% responsables de las transacciones, porque no es el cliente. Don Manfred nos mencionaba, ¿cómo se roba la información en un ATM? Múltiples formas. Skimmer como este, otros más grandes, otros son redondos, otros son rectangulares y de colores gris. El skimmer tiene que venir acompañado de otros elementos. Una cámara, que cuando pensamos una cámara a mí me hace gracia, porque a veces los clientes cuando uno les menciona el tema de la cámara, se imagina una cámara gigantesca que estaba en el ATM puesto para grabarlo. No, las cámaras son tan diminutas que por el orificio de que podría provocar un alfiler, ahí está la cámara. Visualmente para un cliente no es ni siquiera perceptible. Es más, para los expertos que revisan un ATM a veces se convierte complejo localizarlo. El skimmer también, por supuesto, es algo complejo, pero también existen los teclados. Un teclado sobrepuesto a un teclado original donde se puede sustraer la información como tal, que guarda la información de cada pin que se digita ahí. Entonces ya no hace falta que se digite o que más bien tengan un video como tal. Entonces, en un caso de eso yo comparto que no es responsabilidad de los clientes. Sin embargo, tenemos una gran debilidad en materia jurídica, donde, a ver, no me pregunten por qué, más bien ustedes me lo pueden decir a mí, no está contemplado que la colocación de un skimmer en un ATM sea un delito informático.
Y desde ahí, a ver, cuando se lleva o se eleva un caso a juicio, el juez dice, es culpa suya. Sí, tal vez. Pero en materia legal no tenemos absolutamente nada que condene a las personas que instalan esto en un ATM. Entonces es un poco contradictorio, porque los bancos hacen el trabajo y el OIJ hace su trabajo en detener a las bandas que colocan en los skimmers. Pero la ley dice que no es un delito, porque ni siquiera estamos en hechos preparatorios. Entonces, yo difiero totalmente de esa teoría. Creo que igualmente hay un tema de desconocimiento en el tema de skimmer y en este tipo de materias a nivel judicial. Ese es mi criterio, por lo menos. También tenemos los skimmer que se pueden ver como robo de información, donde hemos visto múltiples videos donde, por ejemplo, en un restaurante o en una gasolinera u otros comercios, existe una sustracción de la información a través de un skimmer que ya no es como esto, sino es un aparato un poco más grande, un poco más complejo, y tienen la capacidad de almacenar esa información de la banda magnética. Eso es muy importante determinarlo. El skimmer no almacena, el skimmer tradicional no almacena información de un chip. El tema chip y contactless que tenemos en este momento es totalmente diferente al esquema tradicional que hemos tenido y que estamos enfrentando en este momento en el país, por la simple debilidad de que no tenemos chip, o no todas las entidades financieras tienen chip en sus tarjetas. Entonces se han valido para utilizar el skimmer como tal. Ojo que estamos dejando por fuera la modalidad de chip, que funciona totalmente diferente a lo que ya conocemos y hemos visto en el mercado durante ya, más de 15 años, yo creo. Entonces, cuando hay un robo de información de ese tipo, sí está bien que los bancos asumamos. Pero ¿qué es lo que pasa también en esta materia del robo de información? Bueno, que muchos clientes, tal vez el vecino le comentó que tuvo transacciones en un ATM o en un comercio y ya nos enfrentamos a un autofraude, porque los clientes van, si a él le pagaron, a mí me van a pagar, ¿y quién me va a decir que yo no hice porque me hicieron un skimming? No, los bancos tenemos huellas. Existe toda una trazabilidad, pistas de auditoría que nos pueden demostrar cuál cliente, con certeza, fue víctima de un skimming. Porque recordemos que las bandas magnéticas, hay información en los track, tenemos diferentes codificaciones en las bandas, en los chips, que nos pueden identificar si hubo lectura de chip o si hubo lectura de banda magnética. En dónde y quién utilizó la tarjeta también lo podemos identificar. Entonces, en materia de autofraude, muchos clientes dicen, no, yo fui víctima, porque lo común que vemos los bancos es que ya el cliente nos diga, mire, esto es fraude, me hicieron un skimming. ¿Cómo un skimming? Para eso hay que analizar la información. Cuando los bancos rechazamos a un cliente porque le decimos que no es un skimming, el cliente arremete contra nosotros, inclusive en instancias judiciales, y nos dice que tenemos que demostrarle y que él nunca hizo las compras. Bueno, tal vez nunca hizo la compra. Pero ¿qué es lo que pasa? Y en esto, principalmente las damas se presentan a una actividad y ¿qué es lo primero que hacen? Porque creen que están en un nicho de confianza. Ponen su bolso en un sillón, en un cuarto, se lo dan a la amiga para que la amiga lo custodie ahí, no sé en dónde. Pero en esa fiesta llegó un montón de gente que conocían y que no conocían. ¿Qué sucede durante el tiempo que están en su actividad, bailando, compartiendo algún cóctel o similar? ¿Qué pasa con la tarjeta? ¿Qué pasa en los trabajos? Creemos que estamos en un nicho de confianza y es donde más vemos los fraudes, porque sus compañeros de confianza, en sus tiempos de almuerzos y otros, toman esas tarjetas, se las llevan, hacen transacciones de cajeros, compras y similares, y después nada más dicen, es que yo no hice la transacción. Bueno, pero ¿y la custodia de la tarjeta? ¿De quién es responsabilidad? No, de los bancos. Los bancos, si bien tenemos sistemas ya tengo amarilla, tenemos sistemas que nos identifican y nos validan riesgos. Hay sistemas de redes neurales que nos dicen, mire, aquí hay un comportamiento anómalo en este cliente, pero ya el movimiento se dio, la transacción sucedió, pero el movimiento no se da por un descuido pleno del banco, se da por un descuido del cliente.
con toda la tecnología que tenemos ahora por internet, donde yo puedo estar aquí en este momento y cualquier panelista podría estar comprando en eBay, en Amazon o cualquier otra página, entonces ya ni siquiera el defraudador necesita la tarjeta. No necesitamos tener un plástico para leer su banda e ir a hacer una compra más por menos o a un mall. De hecho, a nivel de la región, ya no, el fraude mayoritario no se da a través de un skimmer por lectura de banda magnética. La tendencia mundial está en internet, está en redes. Así es como se está moviendo el fraude hoy en día. Fraude donde el cliente fácilmente es víctima. Muchas veces ni siquiera en un restaurante tienen que tener un skimmer para sustraer la información. ¿Qué hacemos cuando estamos en un restaurante? Llamamos al mesero, le damos la tarjeta y él se la lleva. Perdimos de custodia ese plástico 5, 10 y hasta 15 minutos. Entonces, el cajero tiene la posibilidad inclusive de anotar su número de tarjeta, su fecha de vencimiento, su CVV y hasta el nombre para tenerlo de recuerdo. Y con esa información es suficiente para ejecutar cualquier tipo de transacción que yo quiera. Cualquier tipo de transacción que yo quiera. Entonces, en modalidad de fraude, skimming, phishing, vemos que tenemos diferentes aristas y podríamos pasar aquí hablando 2 horas y yo les podría enseñar 20 tipos de skimmers diferentes. Y los bancos tenemos previsiones para poder evitar ese tipo de modalidades. Pero no tenemos una todavía para poder combatir el autofraude. Porque muchas veces, pese a que los bancos enfrentamos y vamos a un juicio, decimos, mire, es que no, esto no es un tema de skimming, hay un tema de descuido del cliente. Pues se nos condena porque dicen, bueno, pues que nosotros facilitamos una herramienta por la cual se logró materializar el evento. No, perdón, el evento se materializa porque existe un descuido de ese medio de pago. Entonces, en general, los fraudes como tal nunca los vamos a evitar, solamente los vamos a mitigar. Es un riesgo. Pero como todo riesgo, obviamente, los bancos tenemos, en modalidad de Internet Banking, hemos invertido millones para poder controlar cada vez que hay un evento de phishing. Vamos y bloqueamos páginas, pero inmediatamente hay otro site que sale y surge con la información para que se pueda materializar. Entonces, bueno, a partir de todo lo que hemos conversado acá, los compañeros panelistas, es claro que existen diferentes modalidades con las que no podemos evitar, que tenemos muchos huecos a nivel de la jurisdicción y a nivel de la ley, donde estamos permitiendo que los estafadores, obviamente, materialicen ese tipo de fraudes que van a continuar, que van a seguir, porque hoy vemos el skimmer típico de cajero, pero lo que viene, les aseguro que los va a sorprender mucho más. Y si a los que supuestamente estamos en el mercado y entendemos de la materia, a veces nos cuesta entenderlo, creo que el mercado le va a costar entenderlo todavía más. Muchas gracias.